Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en esta jornada de último día laborable de la semana en la que vamos a dedicar un tiempo a entrevistar a todo un campeón emeritense. Es la segunda vez que visita nuestro plató y nuestro espacio. Es un supercampeón de carreras extremas, Antonio Rubio. Buenas noches, bienvenido a la picota de nuevo. ¿Qué tal? Buenas, Fran. Pues encantado de estar aquí. Bueno, vienes después de batir una marca extraordinaria. Primero, en el Mundial OCR, que son las carreras de obstáculos extremas, con mejor tiempo de un español en esta prueba. Y 8 semanas solamente después te has proclamado campeón de la prueba de Europa en formato backyard, que, explícanos, es una carrera en la que solamente puede quedar uno. Sí, es una carrera... ¿Es el resumen? Sí, o sea, se podría resumir así. Es una carrera en la que tienes un circuito cerrado, 4,5 kilómetros, 12 obstáculos, y tienes una hora para completarlo. Si te sobra tiempo de esa hora, puedes descansar. Si no llegas a tiempo, estás fuera. Así, pues, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que solo queda una persona. ¿Cuánto tiempo invertiste? 24 horas. 24 horas corriendo. 24 horas. Bueno, pero es que el campeonato del mundo tampoco es que sea algo sencillo, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuándo hiciste esta prueba del Mundial OCR? El Mundial fue en junio, el último fin de semana de junio. Y igual fue un formato que eran 24 horas, en el que teníamos que recorrer la máxima distancia posible. Ahí conseguí superar los 120 kilómetros y colarme entre los 25 primeros, cosa que no había hecho ningún español hasta ahora. Aparte conseguí entrar al octavo en mi categoría, o sea que me doy con un canto a los dientes porque iba más que nada al Mundial, iba a aprender de los mejores y a vivir por primera vez, porque era la primera vez que estaba en el Mundial de 24 horas, a vivir la experiencia, y me traje un resultado que fue increíble. O sea, completamente inesperado, no me esperaba estar peleando tan arriba. Bueno, y aquí tenemos pruebas, imágenes, recursos precisamente de estas pruebas que tú disputas, en las que los obstáculos son extraordinarios. Por ejemplo, ¿esa pelota cuánto pesa? Pues ahí teníamos varias bolas. Esa primera creo que eran 40 kilos, la siguiente 50 y la siguiente 60. Ah, que va increciendo, sí. Además. Y así una y otra vez. Y así una y otra vez, pasando por el mismo 24 horas. Sí. Entonces al final repites el obstáculo 24 veces, repites el recorrido 24 veces. Cambia mucho de noche y de día, porque al final de día se ve la carrera de una manera y de noche se ve de otra, pero no deja de ser exactamente el mismo recorrido en el que hay muchas veces que corres por inercia. O sea, yo recuerdo ahora mismo la carrera, la Overload Run, que fue la que era formato backyard. Podría casi que correr el circuito con los ojos cerrados. O sea, recuerdo perfectamente la salida donde estaba la primera curva derecha, el doble cizas que había en rampa, cómo te tenías que colocar según qué posición para evitar algunas ramas, algunos agujeros que había en el suelo. Todo eso era ya completamente por inercia. Pero Antonio, para hacer una prueba de este tipo, además de la preparación física que evidentemente se requiere, que es dura, exige un esfuerzo mental extraordinario. Sí, yo creo que lo que marca realmente la diferencia es tener una buena capacidad de sufrimiento en el aspecto más mental de la prueba. Al final, cuando estás en una carrera como esta, el físico llega hasta donde llega, pero manda la cabeza. Si tú empiezas a salirte de carrera, tus pensamientos empiezan a truncarse, al final tú te vas haciendo zancadillas de las que no puedes salir, da igual lo que hayas entrenado, da igual lo fuerte que sea. Yo sinceramente creo que mi punto fuerte es justo que a nivel mental o así soy bastante frío, bastante calculador. Intento ser muy estratega en carrera, intento solucionar los problemas que te surgen. Yo que sé, por ejemplo en el Mundial se me rompió la mochila de hidratación donde llevaba la bebida y la comida que tenía que llevar encima. Se me rompieron las correas y ¿qué hiciste? Claro, era como, ¿y ahora qué hago? Porque sin esto no puedo correr, porque necesito estar comiendo y bebiendo, porque si no me va a dar una pájara. Pues mientras que terminaba esa vuelta, me pasó a los 2,5 kilómetros, la vuelta era como de 8. En ese trayecto lo que fui pensando es cómo podía solucionarlo. Pensé en que tenía unas zapatillas de cambio, digo, le quito los cordones a las zapatillas, pero esa idea la rechacé porque al final, si necesitaba cambiarme las zapatillas, no las podía usar. Y recordaba que tenía unas mallas largas que sabía que no las iba a usar, le arranqué el cordón a las mallas, llegué a la tienda de campaña que tenía en mi zona de vida, me anudé la mochila como pude y pues eso me permitió llevar la mochila
y seguí corriendo con ella, aunque al no llevarla bien ajustada, pues bueno, me hizo una quemadura en el cuello que después de muchas horas pues ya empezó a doler. Madre mía. O sea, son medidas casi de supervivencia, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Estas imágenes de qué pruebas son? Que son nocturnas. Esas son de la última prueba, de la que era en formato De la backyard, backyard, ¿no? Sí. Esta fue, pues, no sé, en la noche, yo qué sé, serían las 3 de la mañana o así, que íbamos tomando salidas. Bueno, no era tan tarde porque estamos demasiado todavía ahí. A partir de las 4 o las 5 de la mañana ya empezamos a caer en picado el número de participantes, porque cada vez pues las condiciones se van volviendo más duras, te vas replanteando tu existencia en cada vuelta. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué es necesario este sufrimiento? Y te planteas muchas cosas. Te planteas muchas cosas. A mí personalmente me gusta mucho fijarme en mis rivales. Ya te he dicho que soy bastante estratega, entonces cómo se paran a comer, qué comen, qué no comen, se sientan, no se sientan. Al final tú cuando vas en carrera intentas transmitir un semblante serio, competitivo, pero cuando estás en la soledad de tu tienda de campaña o con tu equipo técnico, estás relajado, tu cara cambia. Y ahí es donde puedes ver qué rival está más fuerte todavía, qué rival está empezando ya a bajar un poco el rendimiento y cómo puedes apretar o no. Yo, por ejemplo, recuerdo, si no fue en esta vuelta, fue en la anterior, bueno, fue en la siguiente, perdón, estábamos ya 4 o 5 solamente y llegué a meta. Cambio de estrategia, de que allí estaban 3 amigos míos. Cambio de estrategia, voy a empezar a correr más lento, pero lo que voy a hacer es salir rápido para que ellos me vean corriendo súper fuerte. Después hay un tramo en el que sé que no nos vamos a ver, voy a andar mucho para recuperar. O sea, como para imponer un mayor ritmo y exigirle más a los demás. Efectivamente, yo vi que ellos estaban menos frescos que yo, estaban metiendo las vueltas sobre 50 minutos, yo estaba entrando en 42 y dije, bueno, si yo reduzco 8 minutos menos, una barbaridad. Si yo reduzco mi vuelta a 45, o sea, la hago un pelín más larga, voy a descansar más tiempo, pero el objetivo es simplemente que ellos me vean corriendo fuerte todo el tiempo. Cada vez que nos vayamos a cruzar, yo sé cuándo nos vamos a cruzar. Ahí tengo que ir semblante fresco y corriendo fuerte, que ellos noten que, tío, no baja el ritmo, es imposible seguirle. Y fue de desmoralización total. Efectivamente, fue una estrategia de decir, tengo que acabar mentalmente con ellos. Físicamente no sé cómo estarán, pero mentalmente vamos a pesarle mucha factura porque tienes que estar muy fuerte de cabeza para soportar ver a tu rival siempre corriendo y siempre más fuerte que tú. Y Antonio, ¿eso se entrena también? Es decir, ¿lo físico se entrena, pero lo mental también? Sí, sí se entrena. Al final tienes que visualizar, yo de cara a esta carrera visualicé 1000 escenarios posibles en el que conseguía mi objetivo, en el que no lo conseguía, en el que me caía. Bueno, ese pasó realmente. Me pegué un viaje importante en una cuesta abajo, me tropecé con una piedra y salí rodando unos metros para adelante. Pero eso, al final tienes que visualizar escenarios diferentes de la carrera porque tienes que intentar preverlo. Si tú llegas a la carrera y te pasa, yo que sé lo que me pasó a mí con la mochila, por ejemplo, y no has pensado en que eso te pueda pasar, ¿cómo lo solucionas? Tienes que tomar decisiones mucho más rápido y normalmente ya vas tarde. Entonces, intentar prever esa clase de cosas, pues visualizar que lo consigues, visualizar que no lo consigues, visualizar que te pasa esto, que te pasa aquello, que en la noche llueve, que en la noche no llueve, que hace más frío, que hace menos frío. ¿Cómo vas a tener esa sensación en tu cuerpo? No el hecho de pensarlo, sino intentar interiorizar la sensación que vas a sufrir. Es clave porque te permite pues llegar a la carrera y saber qué va a pasar o prever qué puede pasar. ¿Dónde se disputaron estas 2 pruebas? Pues el mundial fue en Nottingham, en Reino Unido, y esta prueba fue en Birmingham, también en Reino Unido. Al final estaban separadas relativamente poquito. Por lo tanto, las condiciones climatológicas no son las de aquí. No, las condiciones climatológicas no tuvieron nada que ver muy diferentes. Con las de aquí, mucha humedad, anochecer a las 7 de la tarde, el frío de por la noche. Aparte estábamos siempre mojados porque en todas las vueltas pasas por al menos 1 o 2 o 3 obstáculos de agua en los que te sumergen pues desde por encima de la rodilla hasta en algunas ocasiones por encima del cuello. O sea, de llegar el agua hasta aquí y tener que ir así boca arriba para poder ir respirando. O sea que al final estás siempre, si no estás mojado, estás húmedo. Te acostumbras a ir corriendo tiritando, que es una sensación muy desagradable. La verdad, vas corriendo así como de lado, pero bueno, pues te acostumbras. Al final no es una cosa que se entrena. Aquí es difícil entrenar con tanto frío porque bueno, en invierno sales, pero no suele salir mojado. Suele salir pues, de tu casa con tu chubasquero y con tus cosas. Y allí pues, bueno, te sumerges. Es como cuando en el triatlón salen del agua nadando, pues nosotros nos toca igual, pero de noche, con el viento que hacía, que normalmente hay rachas de hasta 18, 19 kilómetros por hora,
y ahí la sensación térmica baja bastante. A nivel de sufrimiento, ¿cuál es la peor? ¿De las dos, el mundial o la backyard? Creo que a nivel de sufrimiento físico fue peor el mundial, o por lo menos a mí se me hizo mucho más duro el mundial, porque había algunos obstáculos que eran muy duros. Al final el formato backyard, para que sea viable, necesitas que los obstáculos sean más sencillos. Y en el mundial hubo muchos obstáculos que eran bastante agónicos. Por ejemplo, recuerdo uno en el que tenías que ir pasando como un container y de ahí tenías una reja aquí y tenías que ir pasando flotando. Solo te cabía esto entre tu cabeza y el aire. Y esos obstáculos... Espera, vamos a detenernos aquí un momento. ¿Cómo que un container y que eso? Claro, era un container lleno de agua y tenías encima una valla. Entonces tú tenías que pasar flotando así hacia atrás y el espacio que había entre tu... O sea, vas pasando sobre la valla y el espacio que tienes... Claro, el espacio que hay entre... Lo mínimo para que te quepa la nariz y respirar. Entre tu cabeza y el espacio para poder respirar es ese, es un cachito así. Y ese era bastante agónico. En ese recuerdo, la primera vez que lo hice, entré súper mal, entré muy nervioso, iba compitiendo con los primeros clasificados. Y no sé qué hice, no sé qué pasó, pero entré mal, me di un golpe... acabé sumergido dentro del agua, intenté salir, me di otro golpe al intentar salir de golpe fuerte porque claro, te chocas contra la valla y perdí la gorra, perdí las gafas que suelo usar para competir y fue un momento bastante trágico porque salí de ahí y era como... no puedo respirar, pero ya consigues calmarte y sigues la carrera, pero hay algunas veces que estamos un poquito al límite. Un poco, dice, un poco, muchísimo al límite. Bueno, tal como lo estás contando y transmitiendo, bueno, cualquiera de los mortales se hubiera rendido en ese momento. Sin embargo, tú seguiste. La verdad es que seguí porque, bueno, al final tiras para adelante y después ya le coges el punto. Lo bueno de que el formato sea en varias vueltas, pues le coges el punto y por la noche el hecho de entrar en ese obstáculo en el que no escuchabas nada porque se te tapaban los oídos con el agua, al final se terminó convirtiendo en un obstáculo que me transmitía mucha calma. Yo iba flotando, cerraba los ojos y no escuchaba nada a mi alrededor y era como... ahora mismo estoy sensación completamente en paz. Sí que salías de ahí y como estabas completamente empapado, pues la sensación era incómoda, pero el hecho de estar en el obstáculo era como esos 5 segundos, 6 segundos que duraba, era de absoluta calma, de absoluta paz. Otra vez, en medio del fulgor de la batalla. O sea, ¿Le diste la vuelta? Le di la vuelta al obstáculo y pasó de ser el obstáculo peor del mundo a decir, bueno, pues ahora lo que quiero es que esto me transmita calma. Va a ser mi momento de paz en la mitad de esto, de la guerra. Vale, en el Mundial, ya nos has comentado la exigencia física y mental, pero en la backyard, en la segunda que has hecho y en la que ganaste, supongo que ahí también hay una exigencia mental sobre tus competidores, sí. Porque claro, tienes que quedar solo tú. Y no es que solo quedaras tú, sino que tu rival más directo, el penúltimo que quedó, aguantó 23 horas. Y tú decidiste aguantar 1 hora más y querías aguantar mucho más. Sí. ¿Cómo es esto? Explícanos. Sí. Yo había entrenado como para intentar hacer 30 horas. O sea, mi objetivo era hacer 30 horas, conseguí traerme el récord de la prueba. O sea, quería ganar. Iba por la victoria, pero quería hacer el récord de la prueba, superando esas 30 horas. Y la verdad es que me sorprendió porque justo cuando terminamos la vuelta 23 íbamos a salir a la 24. Estábamos en la línea de meta y lo recuerdo porque no se me olvidará nunca, porque no me ha pasado nunca en la vida. Ya al final entablas conversación con tus rivales porque llevas muchas horas compitiendo con ellos. Y le dije, venga, Chris, tal, vamos a por la siguiente vuelta, no sé qué. Y se dio un paso atrás y me dice, no, si yo solo quiero darte la enhorabuena. Me tendió la mano así y me dijo, yo termino ya, no voy a seguir corriendo. Ahora mismo te noto mucho más fresco que yo, te noto mucho más fuerte que yo. Llevas 4, 5, 6 vueltas en las que cuando yo estoy llegando a meta, tú ya estás sentado esperando. Y no veo que bajes el ritmo y a mí cada vez me está costando más. Estoy metiendo las vueltas ya en 54 minutos, tengo solo 5 para recuperar. Y al final, cada vez que salimos a dar una vuelta en estos deportes, te expones mucho a que te caigas, que te rompas, que te claves algo, que te hagas daño de alguna manera. Dice, entonces, a menos que te pasara algo, yo no tengo opciones de victoria. Y me dijo así que, enhorabuena porque esto es tuyo. Y le dijo al organizador que había terminado.
Y ahí me preguntó el organizador si yo quería dar una vuelta más, para tener una vuelta más en el ranking, porque aunque yo había entrado antes que él en la vuelta número 23, podía aparecer en el ranking con una vuelta más, y le dije que sí. Y esa sensación tampoco la olvidaré nunca, porque es hacer la vuelta solo, sabiendo que ya has ganado, sabiendo que tu objetivo ya se había conseguido, y creo que... sí, te pones a seguir sufriendo. Sí, y la verdad es que la metí al mismo ritmo que la estaba metiendo. Creo que durante los primeros metros lloré seguramente, o sea, seguramente se me escapó alguna lágrima, porque eran un año entero de entrenamiento para esa carrera, para completar el reto, y cuando lo has conseguido fue como esa liberación de decir, guau, hemos llegado hasta aquí y ha salido increíblemente mejor de lo que me esperaba. Pero seguramente fue la vuelta más feliz que hice. Y fue una vuelta que sin ningún esfuerzo la metí en el mismo tiempo que la estaba metiendo todas las demás, y eso sentí el agobio competitivo de que tengo detrás a otro, no sé qué. Fui al mismo ritmo que siempre, pero sin embargo la percepción del esfuerzo fue de no estar haciendo nada y flotando por el recorrido. Y en esa última vuelta no temías una posible lesión, una posible caída. Al final estamos expuestos desde la vuelta 1, y sí que es verdad que con el tiempo y el cansancio ese riesgo aumenta, pero conocía tan bien el recorrido, iba tan seguro de por dónde tenía que pasar, o sea, ya te digo, sabía que a los 15 pasos me tenía que desviar un poco a la izquierda, esquivaba 2 ramas, tenías que echarte a la derecha para esquivar dos agujeros, y estaba todo tan mecanizado que en ningún momento sentí miedo de que me pudiera pasar algo. Bueno, eso es tremendo. A mí has dicho que llevas un año para preparar una prueba de estas, pero la pregunta es, ¿cómo te recuperas después? Porque después de pruebas de extremas de 24 horas con una exigencia física y mental extraordinaria, ¿cómo te recuperas? Al final Porque además, hay que decir, entre una prueba y otra eran 8 semanas, o sea, tienes que recuperarte de la primera del Mundial para poder competir en la Backyard, que era 8 semanas después. Y entrenar al mismo tiempo. Claro. O sea, el objetivo era que en esas 8 semanas me tenía que dar tiempo de recuperar, meter algunas semanas de entrenamiento y una puesta a punto para llegar fuerte a la Backyard. Y el planning sobre el papel era clarísimo. 1 semana de recuperación, 1 semana de vuelta a los entrenamientos, 4 semanas buenas y 2 semanas en las que ya te puesta a punto. Sobre el papel era perfecto, clavado, o sea, era maravilloso. La realidad es que no funciona tan fácil, porque a nivel físico y a nivel fisiológico en tu cuerpo pasan muchas cosas. Recuperarte de esfuerzos de este calibre es complicado, tu pulso no está bien, tus descansos por la noche no son los mejores, y lidiar con eso, alguien que está acostumbrado, yo que sé, haces un entrenamiento de 1 hora y media y tu pulso siempre está en 120 pulsaciones. Ves que los entrenamientos ahora están saliendo a peor ritmo que antes y el pulso es más alto. Y tú te autoconvences de es normal porque estás pasando justo por este bache de la recuperación. Has sometido a tu cuerpo a un estrés tremendo. Claro, pero es difícil de digerir es que voy más lento y voy peor. ¿Cómo voy a llegar así mejor a la Backyard de lo que yo estaba en el Mundial? Pero bueno, al final pues una estrategia de recuperación bastante medida, con mucho tratamiento de ejercicio, entrenamiento de baja intensidad. Pues en la bici a lo mejor estaba rodando 2 horas a pulso bajísimo, prácticamente sin respirar por la boca, solamente respirando por la nariz, haciendo muchas técnicas del alto rendimiento del ciclismo, del alto rendimiento del trail running, llevada a las carreras de obstáculos, que es mi disciplina, para intentar recuperar lo más rápido posible. O sea, teníamos 1 semana. En 1 semana yo tenía que estar entrenando sí o sí. Si no, ya los tiempos no nos llegaban. Y al final pues salió bien. ¿Y tu cuerpo te respondió? Y mi cuerpo respondió a partir de la 3ª semana, la 4ª semana. Ya empiezas a ver que las cosas vuelven a su sitio, de que aunque ya llevas acumulando, yo que sé, estaba metiendo a lo mejor 80, 100 kilómetros por semana, las sensaciones no eran buenas, pero ya a partir de ahí ya notas que las sensaciones empiezan a ser las que eran, empiezas a meter carrera con obstáculos y vas bien, empiezas a notarte más ligero otra vez, las piernas ya no hay ninguna molestia porque abductores, isquios, cuádriceps están molestos mientras que vas corriendo y ya empiezan a dejar de quejarse y empiezan a funcionar con normalidad, y ya entonces vas recuperando esa calma y decir, bueno, pues parece que al final no estamos tan mal y que vamos a llegar a tiempo.
¿Y no has sufrido ninguna lesión en la preparación, en el entrenamiento y en las pruebas? He tenido la suerte, toquemos madera por ahora, de que no, sí que es verdad que yo qué sé, pues por ejemplo terminas el mundial después de 24 horas corriendo y haciendo el bruto por ahí, y el aducto derecho estaba bastante fuera. La pierna derecha en concreto fue la que sufrió más, tanto isquios como el aductor, la zona de la cadera. No era capaz de levantar la rodilla, o sea, la rodilla por encima, levantarla con respecto al suelo más de 15 centímetros era molestia, o sea, no podía correr, era imposible, iba andando cojeando. Entonces eso pues había que revertirlo lo suficiente como para poder, después de una semana, estar corriendo otra vez como estaba corriendo antes de irme al Mundial. Madre mía, es tremendo. Antonio, lo que nos cuentas, la verdad es que para escribir un libro y plasmar todas esas experiencias sobre papel, ¿cuál es tu próximo reto? Mi próximo reto, ahora mismo todavía no hay nada cerrado. La mayoría de los retos me llegan por casualidad. O sea, la Backyard llegó el año pasado por casualidad, la vi. Igual que vi que el Mundial por primera vez se hacía en Europa y no se hacía en Las Vegas. Y fue como, pues el reto del año que viene tiene que ser llegar fuerte a esas dos carreras que no las ha hecho nadie todavía, que ese va a ser el reto. Y este 2026 sí que hay una cosa que me ronda la cabeza y me gustaría traer, pues, algo de la ultradistancia más cerquita, no tener que salir de España, si es posible no tener que salir de Extremadura, y si fuera posible conseguir traerlo hasta aquí. Pero... Oye, pues sería fantástico, ¿no? El traer ese nivel aquí a Mérida. No sé si has podido hablar con el ayuntamiento para ver si está abierta esa opción o no. Sé que he tenido algunas conversaciones con el concejal de deporte y tengo pendiente una recepción en el ayuntamiento con Antonio, en el que explicarles un poco qué es lo que me ronda la cabeza o qué podríamos hacer, porque al final, pues bueno, llevo 3 años compitiendo en ultradistancia, he hecho algunas cosas que no ha hecho nadie o casi nadie en Europa, y te conviertes un poco en un referente y podrías mover a gente y intentar montar un evento que esté chulo y traernos pues eso, aquí a casa, al final, devolverle a la ciudad el apoyo que me lleva dando tanto tiempo. Pues qué bonito, y ojalá que salga. Desde aquí emplazamos también al consistorio a que haga todo lo posible para que pueda celebrarse esa prueba aquí en la capital extremeña. Por cierto, tenemos que ir acabando, pero no sin antes decir que solamente creo que 2 personas habéis hecho estas 2 pruebas, que distan, como digo, solamente 8 semanas entre sí. Sí, bueno, el Chris, que fue el que quedó segundo en la... Fue la otra persona. Fue la otra persona que... ¿De dónde es Chris? Es de Liverpool. Ajá. Es de Liverpool. Y fue, de hecho, cuando llegamos allí a recoger los petos que nos identifican como corredores de este tipo de pruebas, nos vimos y nos recordábamos de haber competido en el Mundial y fue como, oh, qué raro verte por aquí porque no veo a nadie más de los que estuvimos en el Mundial porque pasa muy poco tiempo y casi nadie se arriesga a intentar una recuperación tan rápida de una carrera de ese tipo. Claro, madre mía. Bueno, pues enhorabuena por todo lo conseguido, que es mucho, y ojalá que cumplas ese sueño de traer el año que viene, sería por el mes de octubre aproximadamente, ojalá que así sea, y que cuentes con el apoyo institucional para poder realizar esa prueba aquí en Mérida. La verdad es que sería fantástico, porque es un reclamo más, simplemente para la ciudad, el poder albergar ese tipo de pruebas. Y recordad que efectivamente solo llevas 3 años. En la ultradistancia, sí. Haciendo carreras de obstáculos tradicionales, sí que llevo ya más de 10 años, pero haciendo ultradistancia 3. Vale, es tremendo. En fin, te agradecemos mucho que estés con nosotros, que hayas venido y hayas visitado La Picota. Mucha suerte y esperamos que nos sigas contando estas proezas que sigues realizando. Muchas gracias a vosotros y espero volver a contaros eso. Dónde está el límite o dónde voy en busca de mi límite. Y una vez más, pues mil gracias por... Gracias, Antonio, y enhorabuena. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Ya ven que tenemos todo un campeón aquí en Mérida que lleva el nombre de la ciudad por todo el mundo en las pruebas más exigentes y más duras. Esperamos verle pronto aquí también, contando otra nueva victoria, otra nueva proeza en este tipo de carreras. A ustedes le emplazamos hasta el próximo lunes. En La Picota nos volveremos a ver ya en formato habitual. Buenas noches y feliz fin de semana.